Yo me considero una diosa del Olimpo en un avatar humano y he venido al planeta a hacer una función, despertar almas. Los rituales casi siempre son sacrificios. Si no sacrifican un animal, sacrifican un humano. Y si no, tu alma. Vampiros energéticos y vampiros literalmente. Ellos quieren sangre. La implantación que se está intentando hacer de la pedra está ya ritualizado de tal manera, está implantado de tal manera que nos parece normal a través del LGTBQ, del movimiento woke. Esto te lo puedo enlazar con los rituales. Al dios Moloch era mitad mujer y mitad hombre. Era un transexual que se llevaban los niños a los rituales. Esta persona se enganchó a mí porque se canalizó a través de la Ouija y de todos los que habían allí, la que más energía tenía era yo. Necesita una persona con mucha energía. Hemos podido ver transformaciones en directo de personas. Esa alma está vendida. Lo que hay dentro es un parásito, un demonio, un reptil. El mundo está controlado por los poderes fácticos, Illuminatis, francmasones. Arriba de todos estos hay alguien más, que es el que los maneja, es el demonio. Bienvenida, Esther. Hola, muchas gracias. Un placer tenerte por el podcast. El placer es mío por haberme invitado. Siempre empezamos con una pregunta cortesía. ¿Quién es Esther? Pues Esther es una madre de familia que tiene 2 hijos, periodista ciudadana, camarera hace muchos años, directora gerente de restaurantes y bailarina. Me considero una persona normal de la calle y lo que me gusta es despertar conciencias. Me decías que eras una diosa del Olimpo. Ah, bueno, sí. Yo me considero una diosa del Olimpo en un avatar humano y he venido al planeta a hacer una función, despertar almas. Háblame un poco resumidamente, luego entraremos en todas las temáticas, pero cuéntame un poco qué es lo que crees, qué es lo que ves, qué es así brevemente. Bueno, yo como creo en Dios, no en el Dios de la Iglesia tal y como la conocemos, como nuestro Padre Creador, la fuente de todo. No creo en la teoría del Big Bang, como tampoco creo en la NASA, ni en la Tierra redonda, ni en la Tierra globo. Claro, yo sería la típica conspiranoica o la típica negacionista, ya que nos encasillan con estos nombres a las personas que pensamos diferente. Hablabas también sobre el satanismo, ¿no? Bueno, sí, el satanismo está enquistado en la sociedad a unos niveles muy preocupantes. El satanismo siempre ha existido en la humanidad, en el planeta Tierra. Ya viene de muy atrás, viene de los mayas. En la cultura budista hay satanismo, en el Islam hay satanismo, en la cultura cristiana hay satanismo. Pero claro, el satanismo, como bien dice la palabra, es el culto a Satanás. Lo otro lo podríamos llamar rituales... rituales satánicos, porque al fin y al cabo siempre lo que ellos adoran es a un demonio, a un ser de otro plano, a un ser de 4ª dimensión, un ente, una turba, una pulva, un alma que está divagando. Pero bueno, aquí hay... no sé cómo decirte, la palabra no me sale ahora. Hay mucha chicha por contar. Sí, es que todo converge al final en el mismo sitio, porque todos los dioses al final son el mismo. Es como dices tú, Baphomet. ¿Quién es Baphomet? Baphomet es el dios al que se le hacen rituales satánicos y se les hace ofrendas de niños. Normalmente se ofrecen niños. ¿Qué hacen con estos niños? Una vez se lo han ofrecido a este dios supuestamente, que es un dios demoníaco, un dios del mal, del inframundo, se lo comen. Ofrecen al niño, lo ritualizan en un altar y después se lo comen. Y bueno, y está demostrado con pruebas que estas personas que comen niños acaban teniendo la enfermedad del Kuru, que se llama, que es una especie de Parkinson muy agravado, que una de estas fue la Angela Merkel. Que es el mal, que es una especie de Parkinson, pero es a gran escala porque les tiembla todo, no pueden caminar. Y esto suele pasar cuando se comen los cerebros humanos. Claro, es un tema muy duro, muy peliagudo y muy turbio. A explicar, no le puedes contar esto a cualquiera. Vamos a empezar poco a poco para la gente que no entienda también estos términos. ¿Cómo podrías definir el satanismo? El satanismo como tal
te lo definiría como un culto a Satanás, que Satanás es Lucifer, el ángel caído, por antonomasia, por naturaleza. Era el Hijo de Dios, el hermano de Jesucristo. Entonces, todo es oscuridad, todo es un mal. ¿Qué consiguen ellos con los rituales satánicos? Poder, fama, dinero, juventud, juventud eterna y mucho más allá. Porque yo ahora, como el satanismo, cristianismo, va de la mano. Sí, como... claro, el satanismo y el cristianismo va de la mano. Cristo es Jesucristo, Satán es su hermano. Están enfrentados, como Abel y Caín, Enki y Enlil, que no sé si sabes quién eran Enki y Enlil. No. Enki y Enlil eran los Anunnakis. Los Anunnakis vinieron a nuestro planeta hace millones de años a robarnos el oro, porque lo necesitaban para ellos. ¿Qué hicieron? Mutar el ADN humano y convertirnos en esclavos. ¿Qué pasaba? Pasaba lo mismo que Abel y Caín, que uno de ellos era a favor de la humanidad y el otro era en contra de la humanidad. Ese sería el equivalente a Abel y Caín, Cristo y Satán. Entonces, el que está a favor de la luz de la humanidad y el que está a favor de la oscuridad y del demonio, al que se le dan muchos nombres. En la cultura moderna, bueno, y no tan moderna, la semejanza más cercana que tenemos, que esto se va a llevar las manos a la cabeza, muchísima gente cuando lo escuche, es Santa Claus. Santa Claus. Además, va vestido ¿de qué va vestido? De colorado, que lleva un saco. Si vamos atrás en la historia, está documentadísimo. Como eso, muchísimas otras cosas. Sí, porque decías Santa Claus que iba por Satán. Claro, Santa Claus. Bueno, estas navidades se ha estrenado una película en Estados Unidos que tiene un montón de información predictiva, que en la misma película adoro a Satanás y la película representa a Santa Claus. Y esta vez, porque esto está dentro de esta agenda de destrucción contra la humanidad a la que llaman Agenda 2030, la agenda globalista de destrucción. Esta película representa a un Santa Claus que es un demonio, tiene cuernos y rabo. ¿Esto es una película para niños a la que están cantando? Se ven de fondo en la película los rituales de sangre que se hacen. Esto se lo están implantando a los niños en el cerebro como si fuera algo normal. Entonces, cuando viene una persona como yo a contarte que esto es normal y que se están traficando muchos niños con este fin y muchas personas, que esto está enquistado en la industria de la música, el deporte, las televisiones, todo, en la moda, esto está ya ritualizado de tal manera, está implantado de tal manera que nos parece normal y llegará un momento que lo acabemos aceptando como normal. Igual que la implantación que se está intentando hacer de la pedofilia a través del LGTBQ, del movimiento woke del LGTBQ. Esto te lo puedo enlazar con los rituales a Baphomet o al dios Moloch, que era el que se llevaban los niños a los rituales. Este dios era mitad mujer y mitad hombre, era un transexual. Todo al final converge en el mismo sitio. Están destruyendo la raza humana, los valores de la humanidad, todo a través de sus rituales a gran escala, a nivel mundial. Porque para la gente que no entienda lo que son los rituales, ¿y qué es un ritual satánico? Pues un ritual satánico, tú invocas a un dios o a un demonio, que un demonio suele ser un dios, porque en su momento fue de la misma creación que nosotros. Nosotros somos dioses, a imágenes y semejanza de Dios. Pero como nos tienen encerrados en un planeta cárcel, no podemos desarrollar nuestras capacidades. Nos tienen puesto el velo del olvido y taponada la glándula pineal, que nos la taponan con el agua, el flúor, los chemtrails, los aerosoles, la comida contaminada, los ultraprocesados, la basura televisiva. Con todo esto nos envenenan. Y entonces nuestras capacidades sobrenaturales las perdemos. Y nos hacen creer que no somos nada, que no somos absolutamente nada, que estamos aquí de paso. Y eso no es así. Entonces, un ritual para ellos es reventar esos valores. Entonces, ¿ellos qué piden? Por ejemplo, un político, sin dar nombres de nadie, o un cantante, es lo mismo. Pasa que un político tiene mucho más poder que un cantante, pero un cantante tiene un poder de influir en la sociedad. Entonces, tenemos un ejemplo, el Bugs Bunny.
que desde mi punto de vista es un cantante pésimo, es una basura de artista. Solo tienes que ver un vídeo de los suyos. Es un ritual satánico cada vídeo que hace. Es sangre, todo es rojo, turbio, las letras que cantan. Todo esto, visto en la juventud, en los adolescentes, en niños pequeños, todos estos rituales están haciendo que tú pienses que esto es algo normal. Y yo vengo a contarte a ti que a través de este ritual lo que hacen es lavarte el cerebro. Ellos están pidiendo poder, triunfar, mucha fama, ser inmortales. Porque si te vas a fijar en los actores, actrices, tienen 50 años y parecen que tienen 20. Tienen 60 años y parece que tienen 30. Sí, hay mucha estética, mucha crema. Esto no lo hace una crema, ¿eh? Que tú parezcas una mujer de 20 años con 60. Esto no lo hace una crema ni ninguna operación. Esto lo hace algo más. Que esto lo consiguen ellos a través de sus rituales, con estas ofrendas que hacen de cuerpos humanos. Luego lo consiguen a través de otra vía, que de esto podríamos hablar otro día, porque esto es todavía más turbio, que es el adrenocromo extraído de los niños, que es la sangre adrenalizada. Cuando un niño pasa mucho miedo, es torturado, se le saca la sangre y esa sangre tiene muchísima adrenalina. Esa adrenalina inyectada te rejuvenece. Y esto también lo hacen en sus rituales. Esto es un ofrecimiento a Satán. Satán quiere almas. Y contra más pequeños sean los niños cuando llegan aquí son seres de luz. Un recién nacido, un bebé es un ser de luz. Tú lo puedes moldear a como tú quieras. Si recién nacido tú te llevas esa alma, ya se la ha llevado, ¿eh? Ya es un demonio más. Y claro, es un tema bastante difícil de digerir. Había antes una cosa que me comentabas de Taylor Swift, que a raíz de esto de los cantantes. Bueno, la Taylor Swift está cada vez que hace un concierto, un macro concierto, lo que hace es un ritual satánico. Bueno, igual que la Shakira. Este último que hizo, además provocan catástrofes naturales. Es que imagínate millones de personas en un concierto y ella pasándote imágenes de rituales de sangre. Y con sus simbolismos, sus mariposas. Esto es como la película de Stanley Kubrick, que le pasaban siempre la misma imagen al protagonista de La Naranja Mecánica. Pues a ti te están pasando la misma imagen, tu cerebro lo implanta como algo súper chupi guay. Y entonces acabamos siendo todos satánicos, porque estamos coreando lo que están haciendo ellos. Pero no es solo Taylor Swift. Taylor Swift es la figura que ha cogido ahora la élite de moda. Tenemos a Katy Perry, tenemos a Madonna, que la hemos tenido, una de las más faraonas, tenemos a Beyoncé, tenemos a Shakira, tenemos muchísimas, somos casi todas. Teníamos a Christina Aguilera, tuvimos en su día a Britney Spears, que fue la primera en hablar. ¿Qué hicieron con ella? Encerrarla y decir que estaba loca y alcohólica. Britney Spears tenía un controlador, le habían hecho el proyecto MK Ultra, el proyecto Monarca, que también se hace a través de un ritual. Entonces tiene un controlador, es como si le implantan un parásito en el cerebro y radiomodulan su personalidad. Entonces ella no es ella. Entonces ella canta, habla, dice lo que ellos quieren que diga. Entonces, si yo, por ejemplo, la más satánica que tenemos de todas, ahora mismo que es la reina, es Lady Gaga. Lady Gaga llegó a salir al escenario con un vestido de carne, y era un vestido de carne real. Y era un vestido de carne humana. Porque luego te podría ir a la reina de los sacrificios satánicos y de los rituales, a la Marina Abramovic, que sin ir más lejos le han dado un premio aquí en España. Estuvo en Asturias. ¿Qué vino? A hacer un ritual. Porque además hace rituales con cerdos, ovejas, pinta las paredes con sangre. Luego hacen una especie de performance, llaman ellos, con cuerpos humanos, cabezas humanas, se ponen a comérselo, o sea, todo es muy turbio. Y esto está camuflado en la industria hollywoodiense y en la industria musical. Pero esto es todo lo que hacen, y esto es un ritual satánico a gran escala que se extrapola a toda la población. Entonces nosotros acabamos aceptando esto como normal, como guay, como divertido, y acabamos creciendo con esto implantado en el cerebro. Cada vez se va grabando más, y como ya lo tenemos implantado como algo normal, pues es un entretenimiento. Cuando alguien como yo viene a contarte que esto no es normal y que aquí están desapareciendo muchos niños, muchos artistas, muchos cantantes que han querido hablar de lo que pasaba, que el que hablaba lo desaparecían,
pues me dices que no, que es que estoy loca, que esto es un concierto. Esto es una peli, has visto muchas películas. Porque los rituales siempre son sacrificios. Los rituales casi siempre son sacrificios. Si no sacrifican un animal, sacrifican un humano. Y si no, tu alma. Y si no, en esos rituales que tú haces y en ese momento no tienes un ser que tenga sangre. Ellos quieren sangre, les gusta mucho la sangre, beben sangre. Son vampiros energéticos y vampiros literalmente. Hacen un ofrecimiento. Cuando ya están en estas escalas tan elevadas, en el ritual, si no tienen el cuerpo en ese momento, ofrecen, por ejemplo, yo en este caso soy mujer, quiero tener fama, quiero ser una cantante famosa, una actriz muy famosa, tengo que sacrificar a un ser querido. Tendría que sacrificar yo a uno de mis hijos. Porque yo, mis seres queridos ahora mismo, mis seres queridos son mis hijos. Tengo muchos más seres queridos, pero no son mis seres queridos más queridos. El ser querido que tú más quieras es al que tienes que sacrificar. Y ellos han ofrecido a sus madres, sus hijos, hermanos. Y así lo hacen. Y está tan extendido esto porque ahora la gente dirá, puede ser que mi vecino sea satánico. Puede ser. Bueno, aquí no hace mucho tiempo encontraron unos rituales satánicos aquí arriba en el castillo de Castelldefels. Se encontraron que habían estado haciendo rituales satánicos. Estos son a menor escala y estos rituales se pueden hacer a menor escala, como dices tú, tu vecino, para hacerte un vudú. Como me caes mal, te hago un vudú y te hundo la vida. ¿Los vudús que son los muñecos? Son los muñequitos. Son los muñequitos. Pero que los vudús los hay de muchas maneras. Lo puedes hacer hasta en una hoja de papel. Yo te dibujo un muñequito, te dibujo a ti, pongo tu nombre arriba y me pongo a llamar a estos entes, me pongo rollo como si fuera a hacer una ouija, hago el pentagrama, que para hacer un ritual tengo que dibujar un pentagrama o un círculo con sus velas correspondientes y todas sus historias. Te pongo en el círculo y te deseo la muerte. Un día, otro día, ahora te rompo una pierna y tú acabarás con una pierna rota. Y esto está ya en... Bueno, uno de mis hijos lo presenció en directo. Unas chicas que él conoció estaban haciendo un ritual y tuvo que salir de ellas. ¿En un entorno que estaba...? En unas chicas que él conocía. Hostia. No te voy a decir cuál de ellos porque no vamos a dar nombres y estas chicas yo sé quién son. Estas chicas se van al bosque este de aquí, de detrás del cole de los Pins, y aquí se encuentran muchas cosas. Si vas de noche, aquí encuentras. Aquí hacen rituales también. Porque es lo que te digo, esto se ha ido implantando, y hay gente que no cree que sea real, cree que es una invención de los mal llamados conspiranoicos o estos que estamos medio locos o vendehumos, y luego hay el que sí cree en ellos y los está utilizando. Es como los males de ojo, también existen, es parecido, es parte de un ritual, es un mal de ojo que tú le echas a alguien que le deseas un mal. Y bueno, y en Haití lo que hacen es budismo. Allí es increíble. Y bueno, allí practican el canibalismo y todas estas cosas. Porque en cuanto a los espíritus, para ir un poco otra vez a la base, ¿qué son los espíritus? Porque hay mucha gente, bueno, no sé si son agnósticos o no sé cómo se dice, que no creen, ¿sí? Yo le tengo respeto, por ejemplo. ¿Qué son los espíritus? ¿Y hay espíritus? Sí, hay espíritus. Los espíritus da igual que tú seas agnóstico, musulmán, cristiano, evangelista, ateo. Los espíritus son almas que fallecidas no saben encontrar la luz y entonces quedan divagando en un plano que se podría llamar a nivel de la Iglesia Católica el purgatorio. Están como en una especie de limbo. Entonces esto puede pasar porque a mí también me pasó con mi padre. Cuando falleció mi padre, yo lloraba mucho, yo lo echaba mucho de menos, y mi padre en varias ocasiones, mi padre creía en Dios, pero él no quería cruces, no quería misas, no quería nada de esto. Y solo le pusimos una rosa blanca encima del ataúd que se la llevaron mis hijos. Esta rosa estuvo viva 6 años. Hay muchísimos testigos que te lo podrían corroborar. Mis amistades, mis hijos, mis hermanos, mis vecinos. En un vaso de agua siguió viva durante 6 años la rosa. Yo fui a ver un párroco un día
y me dijo que yo tenía que dejar ir a mi padre, que mi padre estaba en el limbo y que no veía la luz y que la flor representaba a mi padre y que la flor no se moría y no se iba de este plano porque no descansaba, porque veía que yo lo necesitaba y él sufría mucho y no quería dejarme sola, pero así sufríamos los dos. Yo hice una misa a mi padre, la hice en casa y le dije que lo dejaba marchar. Al día siguiente la Rosa se murió. Hostia. La Rosa ha estado con nosotros en casa todos estos años. Nos hemos mudado de piso y la Rosa ha venido con nosotros. Entonces estos seres, por ejemplo, mi padre estaba aquí porque era como mi bastón. Él sentía que yo no podía estar sin él y que yo los pasaba mal. Él sentía que se tenía que quedar conmigo. Pero no hacíamos ningún bien, ni a mi padre, ni a mí, ni a mis hijos, ni a nadie. Luego, ¿qué pasa? Luego hay las dimensiones paralelas. Hay entes que podríamos llamar espíritus que no son espíritus y son entes que se cuelan de otro plano con seres de baja vibración, demonios, reptiles, parásitos, tulpas, que son parásitos energéticos que no son de nuestro plano, pero se cuelan a través de portales, a través de rituales y están por ahí. Y viene una persona que está a lo mejor con problemas de ansiedad, con muchos problemas depresivos, tiene muchos problemas en su vida y como está débil, se le enganchan. Y entonces le parasitan. Y esto puede pasar con un espíritu que no quiere morirse o no entiende por qué está muerto, o alguien que ha muerto muy de repente en un accidente. Esta persona que ha muerto muy de repente en un accidente sigue en estado de shock. Porque cuando se despierta el alma, sigue estando no sabe a dónde ir. Entonces hay a veces que son almas que se enganchan, que están divagando, a lo mejor son esas sombras que yo a veces puedo ver, porque estos somos personas que son más sensitivas que otras. Yo a veces no las veo, pero yo a veces siento que tengo a alguien en casa, que hay alguien al lado. A veces me vienen olores y sé que es mi abuela que ha venido a visitarme porque huele al perfume de rosas que mi abuela usaba. O viene a verme un amor que tuve yo, un hombre que yo quise muchísimo que fumaba Ducados y yo noto una presencia en mi casa que están fumando Ducados y sé que es él que ha venido a verme. Viene de otro plano, pero esto es distinto. Ellos van, te visitan, van y vienen y muchas cosas de sombras que vemos son seres de otra dimensión que se han colado aquí por muchos motivos, pueden entrar de muchas maneras. A través de rituales que tú los llames, en una ouija que se te atrapen. Y desde hace mucho tiempo que eres sensitiva, ¿no? ¿Se dice? Soy sensitiva desde bien chiquitita. Lo que pasa es que yo siempre he tenido mucho respeto a todo esto. Yo empecé con estas cosas hago un poco de Reiki, a meditar, a más temas espirituales, a partir del episodio de la muerte de mi padre. Pero yo me lo han contado mi madre, me lo contó mi abuela. Yo nací muy malita. Yo nací de 10 meses. Me había tragado el líquido amniótico. Yo creo que lo mío fue un milagro. Porque a mi madre la tuvieron que sacarme con forceps. Cuando yo nací, le dijeron a mis padres que igual no sobrevivía porque había tragado mucho líquido. ¿Y qué pasa? Que el feto se pudre. Porque una vez que pasa el tiempo del embarazo, lo que es el líquido amniótico, la placenta, eso va en retroceso para atrás. El feto le pasa lo mismo. Pasa que, claro, en aquello entonces no había los métodos que hay ahora, porque mi madre le decía al ginecólogo y a la comadrona que estaba pasada de cuentas y no la creían. Decían, no puede ser, te hubieras puesto de parto. Bueno, pues no se podía de parto. Yo he pensado que es que yo no quería venir. A mí me obligaron a salir. Bueno, pues una vez salí, sí me tuvieron en incubadora 3 meses, a los 6 meses me operaron a vida o muerte, mucho problema. Con 1 año me tuvieron que sacar de Barcelona porque tenía un problema de pleura en el pulmón, me mandaron a Asturias, a la tierra de mis padres, y allí yo me recuperé. Y al volver, mi abuela y mi madre me vuelven a contar que una gitana, que yo en esto no creía, empecé a creer hace tiempo, porque yo para mí estos sí son charlatanes, los que echan el tarot, los que te leen la mano, que hay gente que sabe, sí, pero son los menos. Estos son los sacadineros. Esos típicos de llamas por teléfono y te voy a hacer una tirada de cartas,
me estás engañando, me estás robando. Claro, estafadores. Exactamente. Estafadores, vendehumos, ladrones y van a sacar dinero. Y la gente se lo cree y les hunden la vida, ¿eh? Hay mucha gente que les hunden la vida a estas personas. Claro, como las cartas astrales y cosas de estas. Sí, las pitonisas y la carta astral. La carta astral te la tiene que hacer una persona que haya estudiado de eso, no un cualquiera. La carta astral se puede hacer. Para eso hay estudios, pero no un cualquiera que tiene una línea de móvil. Bueno, pues yo, como no las creía creer, ellas me contaron que iban por la calle saliendo del hospital de San Pablo de Barcelona conmigo, recién me daban el alta, y que las paró una gitana por la calle. Y les dijo que la niña tenía un don, y que tenía mucha luz, pero que no se lo iba a creer hasta que estuviera en edad adulta. Y así fue. Porque eso para mí siempre me pareció una patraña. Hasta casi los 40 años de mi adultez yo no creí en esas palabras. Hasta que comprobé por mí misma que yo puedo curar con mis manos, haciendo Reiki. No te puedo curar un cáncer, tampoco lo he practicado, pero puedo curar artrosis, dolores de huesos, que es mucho trabajo, muy sacrificado, que no lo tengo desarrollado, no lo tengo. Pero bueno, en ese punto estamos. ¿Y qué gente puede curar? Tengo un amigo también que me decía que su abuela también hacía cosas, como que me contaba que tenía poderes. Claro, la gente que no está preparada pues no entiende, pues lo tengo como loco. Claro, pero eso es que tú lo canalizas. Claro. No es que yo tenga un poder porque sea yo en especial, es que yo creo que estos poderes los podríamos desarrollar todos los seres humanos. Porque es un poder que nos viene a través de la fuente, es que somos a imagen y semejanza de la fuente. Te digo la fuente por no decirte Dios, porque si te digo Dios, yo respeto a todo el mundo, todas las culturas, y la fuente creadora, si al final Buda, Mahoma, Alá, todo lo que tú quieras, son el mismo, si todas las historias son las mismas, todos los dioses han sido siempre los mismos, y al final convergemos todos en uno. Para algunos son el Big Bang, para otros son el Dios creador o la fuente misma. Porque antes me hablabas del Big Bang, que tú no creías. ¿Tú cómo crees que se creó el mundo? Es que claro, si me dices que de repente no había nada, que era todo negro y hubo una explosión y fue el Big Bang y aquello empezó a expandirse, pues va a ser que no me lo creo. Porque es que no tiene mucho sentido. Es que hasta los propios científicos físicos, estuve el otro día viendo un programa que hasta ellos mismos están ya dudando de esta teoría. Pues mira, todo es muy complicado porque a mí también me cuesta creer. Yo creo en una fuente creadora y de ahí salió todo. Como algo más espiritual. Claro, es que es como algo más espiritual, pero claro, es que yo soy creyente, yo creo en Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Pero es que si nos pusiéramos en que no estamos solos en el universo, las cosas serían de otra manera. Podríamos entender mucho más el resto de las cosas. Es que no estamos solos en el universo. Es que el planeta Tierra es mucho más grande de lo que nos han dicho. Es que es que hay muchos más continentes. Es que nosotros estamos encerrados, nos tienen encerrados. Somos un laboratorio, somos un experimento. Por eso no tenemos poderes. Por eso nos llaman los despiertos. Yo me consideraría de los despiertos. Por eso te he dicho yo al principio de la entrevista o del podcast que yo he venido a despertar almas y mentes. Tenemos que despertarnos en la Matrix que nos tienen metidos. Si esto es exactamente igual que Matrix, ¿dónde estaba Neo conectado? En un líquido y con un cable. ¿De dónde salen los niños? De un líquido con un tubo. Enchufado a su madre. Es lo mismo. Es que es todo lo mismo. Entonces, ¿por qué un bebé cuando viene a la Tierra y llora? Porque está protegido dentro de... Lo desconectan y viene a la vida. Pero lo desconectan de su estado de confort para que se entienda más fácilmente. Entonces venimos aquí, nos sueltan aquí, que nos encerraron aquí hace 2000 años, porque esto antes no era así. Es que lo que ellos nos dicen como la Antártida es que es otra mentira que nos han contado. Es que detrás del muro de hielo hay más continentes a los que no nos dejan ir, pero hay pruebas, hay expediciones, hay documentos, hay testimonios, pero todo lo tapan, todo eso es mentira, eso son conspiraciones, estáis todos locos.
No se puede ir. ¿Por qué no se puede ir a la Antártida? Porque hay un tratado, el tratado de la Antártida que se firmó ya en la Segunda Guerra Mundial para que no se pueda acceder a la Antártida. ¿Por qué? Si es parte de la Tierra, tendríamos derecho a ir todos, ¿no? Como si yo me quiero ir a una playa a la Conchinchina. ¿Por qué me lo tienes que prohibir? Si es patrimonio de la humanidad. Porque hay muchas cosas escondidas. Porque es que nos engañan con todo. Es que todo es mentira. Todo lo que nos han contado es mentira, prácticamente todo. Y hablabas de que como que el mundo está controlado, ¿no? El mundo está controlado. Está controlado por los poderes fácticos, que serían para lo que llaman Illuminatis, masones, francmasones. Pero es que arriba de todos estos hay alguien más, que es el que los maneja, que yo lo llamo el Colorado. Y el Colorado es el demonio, que tenía 2000 años de reinado en la Tierra. Esos 2000 años van a terminar. Pero es que después del Colorado hay otros más, que son otras razas no humanas que pactaron en la Segunda Guerra Mundial, pactaron con Estados Unidos y con los alemanes muchas cosas. Y pactaron el dominio de la humanidad. Y nosotros somos un laboratorio para ellos. Y hay una de estas razas, que esto sería otro tema para otro día, una de estas razas que se extinguía y nos necesitaban a nosotros para no extinguirse. Por eso vinieron aquí. ¿Qué les dieron? Tecnología, poder, la vida eterna. A los que nos gobiernan. Que están por encima de los políticos, los Illuminatis y la industria. Están por encima de ellos. Y son dos facciones. Los dracos y los grises. Y se mutan, a través de estos rituales también mutan a través del humano. Y hemos podido ver transformaciones en directo de personas que se transforman por milésimas de segundo, les cambia hasta la voz. Porque han parasitado dentro del humano y ya esa alma está vendida. Ese ser humano ya no existe como tal. Lo que hay dentro es un parásito. O un demonio, un reptil. Porque me contabas que hay casos también de grandes empresas, ¿no? Como AliExpress, me contabas antes. Bueno, claro, es que además esto es un círculo, esto es una espiral, esto al final acaban siendo los mismos de siempre. Coca-Cola, que es la misma que Pepsi-Cola, que te han engañado toda la vida diciéndote que son rivales, y son del mismo dueño, de BlackRock. Luego tienes Matutano, Risi, bueno, y tienes... Además, entre ellos se comunican con sus simbolismos, que además estos están más que certificados y verificados por la CIA, que son sus formas de comunicarse, que son los símbolos pedófilos. El corazón de la Frigo es de los malos. Esos helados están contaminados, vienen con veneno para la humanidad. Y es de ellos. Frigo, Cami, Doritos, Coca-Cola, Red Bull. Los energéticos, eso es un veneno. Los energéticos, eso es un veneno para los adolescentes. Están matando al ser humano. AliExpress, Walmart. Estos trafican con niños y los venden camuflados con medidas. Te lo podría demostrar con datos. Tú entras en una página web de ellos para hacer una compra de un mueble. Entras. Solo tienes que buscar, es buscar, buscar, buscar. Y te acabará derivando a un niño que nació en México, que tiene 4 años. Es blanco, mide tanto y cuánto. Y lo voy a comprar por tantísimo dinero. Y te lo vendo a través de Walmart. O te lo vendo a través de AliExpress. O te lo vendo a través de la Fundación Hillary Clinton, que es una de las mayores traficantes de niños y de seres humanos. Y esto se va a demostrar en poco tiempo. Bueno, está en la palestra ya. Antes me hablabas que aquí Esto tendremos... es el cáncer de la humanidad. Ahora tendremos rato para hablar. Me hablabas de un episodio de Ouija, ¿no? Como, bueno, cuenta aquí por qué decidiste hacerlo y qué es lo que pasó allí. Bueno, yo era una cosa que le tenía siempre mucho respeto. Yo había sido siempre una niña que no salía. La típica, me llamaban empollona, la típica empollona, que salía del cole, se iba a casa a estudiar. Era muy familiar. Bueno, y una de mis amiguitas, vecina de la escalera, típica del barrio, tenía muchos pájaros en la cabeza, decía que éramos elegidos y siempre hablaba de hacer una ouija. Bueno, y de un día decidimos, 17 años teníamos, y decidimos, bueno, unas cuantas amigas, éramos 5, de hacer una ouija. Hicimos una ouija en su casa. Un día no pasó nada. Segundo día no pasó nada. Y probamos, intentamos hacer un tercero. Este tercer día
empezaron a pasar cosas raras, se movían los muebles, el vaso se movía solo, ruidos extraños, frío, yo me empecé a sentir mal y hubo un momento en el que yo me desmayé. Yo desconecto, me desmayo y me despierto, no sé cuánto tiempo debió pasar, y me despierto y me voy corriendo. A ellas seguían allí. Claro, ahí hubo 2 intentos y en el tercero ya empezó a moverse el dedo. Fue en el tercer intento cuando esto empezó a moverse, yo me empecé a poner muy nerviosa, me entró miedo y lo que recuerdo es que yo me desmayé y cuando yo me desperté estaba en el suelo de la habitación de mi amiga. Ellas seguían allí y yo me desperté y recuerdo que le dije me voy a mi casa. Yo me fui a mi casa, bueno. Y no lo cerrasteis. Ellas se quedaron allí. Yo cogí la puerta y me marché. Tú te Ellas se quedaron allí, yo no volví a tocar más este tema. Y 2 o 3 días más tarde empezaron a suceder cosas extrañas en la escalera. Empezaron a suceder cosas extrañas justamente en el domicilio donde se había realizado la ouija. Los padres de esta chica empezaron a agredirse el uno al otro, con cuchillos, vino policía, bueno. Hubieron varios episodios muy turbios, con violencia. Se acabaron llevando a la señora a la cárcel. 3 o 4 días más tarde de este episodio, en el piso tercero, donde había otra de mis compañeras que hicimos la ouija también, aquel matrimonio que tenían 2 hijos varones y mi amiga Isabel empezaron también a tener problemas de violencia doméstica. Se tiraban los platos, vasos, se oía hasta abajo. El marido empezó a agredir a la mujer y hasta los hijos agredieron a la madre en una ocasión con un cuchillo. También iba a venir la policía. Bueno, todo esto, fueron pasando estos episodios. Hubo un episodio más 2 meses después en el 4.º piso, porque el edificio tenía 5. Teníamos un vecinito de 4 años que no sabemos por qué ni cómo se puso una capa de Superman, se tiró por el balcón y cayó abajo. Pero el niño no murió porque con tanta suerte que al día había mercadillo y los entornados del mercadillo pararon el golpe de la criatura. Pero bueno, esto no sé si se podría relacionar con aquellos sucesos. Todo esto empezó a suceder a partir de la ouija. Bueno, de repente todo se calma, a uno de los hijos de la familia del tercero se lo llevan a la cárcel, al marido de la vecina del Bajos también se lo llevan a la cárcel, porque esto se sucede bastantes veces, es bastante... Un día sí y otro también, esta violencia doméstica, pero ya con arma blanca ya la cosa ya empezaba a ser preocupante. En mi casa no sucede nada hasta que llega septiembre, el 4 de septiembre, el día de mi cumpleaños, y estamos comiendo en casa con familia, mis padres, mis primos, mis hermanos, se hacen unas fotos y cuando se revelan estas fotos, a mi lado, en el hueco entre el brazo y el pasillo, que no debería haber nada, sale una cara. Esta cara, yo recuerdo que es la vela que se utilizó, es la misma cara que salió en la vela que se utilizó el día que se hizo la ouija. Era el mismo rostro. Esta foto ya la envié para psicólogos, se me devolvió con un informe la foto diciéndome que no era pareidolia, que no encontraba la explicación, pero con todos los datos que yo les había proporcionado, ellos entendían que era que un espíritu en esa sesión se había colado y estaba conmigo. Claro, le enviaste todo esto a Iker, ¿no? Me dijiste. Sí, lo envié a Cuarto Milenio. No quería decir que se lo envié a Iker Jiménez, pero se lo envié a Iker Jiménez. Soy una gran seguidora suya. Discrepo con él en algunas cosas, pero bueno, pero soy una gran seguidora suya. Tengo varios cursos hechos con él. Y bueno, me parece un gran comunicador. Y sí, me contestaron. Bueno, esto pasa el tiempo y a principios del año siguiente, yo ya tengo 19 años, y empiezo en febrero del siguiente año a notar cosas raras en mí. Cosas raras en mí como de ir por la calle caminando y de repente empezar a notar que no tengo piernas. Que estoy caminando pero que no tengo piernas, que no siento las piernas. Ir en el coche con mi pareja y decirle de repente, mira, que tengo la sensación que me estoy tocando los brazos, como te lo digo ahora, y que no siento los brazos. Bueno, esto fue yendo a más. Yo me miraba en el espejo, me sentía extraña, me hablaba a mí misma y notaba que lo que hablaba no quería decir, salía de mi interior, pero no era algo que yo quería decir ni expresar. Y un día en el coche, con mi chico, le digo, mira, me está pasando esto y no sé con quién hablarlo,
porque es que me van a decir que tengo un trastorno de personalidad o una esquizofrenia o algo extraño. Digo, pero esto me está empezando a preocupar. Bueno, por aquel entonces yo me sacaba el bachiller, trabajaba de mañana, estudiaba de noche, y se lo comenté a mi profesor de filosofía, que yo tenía muchísima confianza con él, y me dijo que tenía que ir a visitar a un psiquiatra. Fui a un psiquiatra y el psiquiatra, claro, lo primero que me dijo es que yo lo que tenía era un trastorno de personalidad esquizofrénico. Vale, que me iban a dar tratamiento, que me iban a hacer terapia. Bueno, a todo esto van pasando los meses, esto se va agravando. Yo no me quiero medicar porque yo no creo en los psiquiatras, no he creído nunca. Sí en los psicólogos y en los terapeutas, pero no en los psiquiatras. La industria farmacéutica es demoníaca también. Van pasando los meses y llega el mes de agosto y se van mis padres a Asturias, al pueblo de mi padre. Se van a Asturias y yo me tengo que quedar, se van todo el mes de agosto y me tengo que quedar sola porque trabajo y no puedo ir con ellos. Me quedo en casa de mis padres llegan a Asturias y nada más llegar me llama mi madre por teléfono y me dice que prima Donina era ya no está entre nosotros, una prima hermana de mi padre, que yo siempre había dicho que era meiga, porque tenía cara de meiga y ojos de meiga. Las meigas son las brujas del norte, que a ver las haylas. Estaba en Oviedo y llamó a mi madre para decirle que tenía que venirse a Barcelona, que yo tenía un ente enganchado conmigo. Hostia. Un alma que se había enganchado a mí. Entonces mi madre, claro, me llama asustada y me dice... Y era bruja y te lo vio. Ella nunca había dicho que era bruja. Yo se lo decía a mi padre. Tu prima es bruja. La prima Donina es bruja, mírale la cara. Además ella adivinaba cosas. A lo mejor te decía, habían partido de fútbol. A mí me pasa, ¿eh? Yo te adivino te puedo adivinar partidos de fútbol. No me dirás, ¿por qué no haces una quiniela? ¿Por qué no funciona así? Es como algo que te viene, ¿sabes? Pues ella decía, mañana el Madrid va a meter 3 y el Athletic va a meter 1. Y pasaba. O cualquier otra cosa, te contaba una noticia y al día siguiente estaba en el periódico. Cosas así, ¿no? Su mirada era muy penetrante. Y ella sí curaba con las manos. Hacía reiki. Hacía la curación con las manos. Y hacía terapias. También le gustaba a ella mucho el tema de psicofonías y estas historias. Entonces, esa misma noche que llegaron mis padres, ella se fue al aeropuerto a buscar un billete de avión para volverse a Barcelona. Llegó a Barcelona y cuando llegó a Barcelona me llamó y me dijo, te espero en mi casa en Barcelona, que ya estoy aquí, vente lo antes posible. Me voy para su casa y lo primero es que me dices qué sensaciones tengo yo. Y yo le voy explicando lo que me está pasando y que cada vez estoy peor, que es que me desconozco a mí misma, que es que me da hasta miedo mirarme al espejo. Me dice, bueno, es que tienes un ente enganchado contigo y además es muy poderoso. Dice, es que yo lo visualizo, lo estoy viendo, tiene mucha energía, lleva ya mucho tiempo contigo. Y entonces yo le dije, bueno, hicimos esto, hicimos una sesión de espiritismo, yo me desmayé. Dice, bueno, pues se enganchó a ti, le llevé las fotos y me dijo, y este alma, no sé si es un ente, es un alma, es un humano que está muerto, que no se ha podido ir a otro plano, todavía no sé lo que es. Te voy a hacer una sesión y te lo voy a intentar quitar porque está muy enquistado contigo y te va a acabar absorbiendo la personalidad. Bueno, ya me empezó a hacer sus cosas, sus manos. Yo estaba como contigo de frente, pero de pie. Yo recuerdo sentir mucho calor y mucha ansiedad y desmayarme. Me caí para atrás de eso y lo recuerdo que perdí el equilibrio y caí hacia atrás. Me desperté, no sé cuánto rato estaría desmayada. Cuando desperté seguía en el suelo. Me levanté y me dijo, me ha costado mucho quitártelo. Era un pulpo, era como un pulpo agarrado a ti, no se quería ir porque como tienes tanta energía, él la quería para él, para volver a canalizarse. O sea, su intención era meterse en mí completamente, borrarme a mí, borrar mi ser interno, mi espíritu y meter el suyo en mi cuerpo y vivir con mi cuerpo. Dice, me ha costado mucho quitártela. Vamos a ver que pasen unos días, a ver cómo te sientes. Yo noté, ¿sabes? Como cuando te liberas de algo, de un peso que tienes encima. Bueno, pasó el tiempo, fue pasando el tiempo y nunca más ni tuve los problemas de no reconocerme en el espejo, no notarme los brazos, no hablar y no notar lo que yo hablaba, no lo quería yo transmitir. O sea,
Es complicado de entender y de explicar, pero claro, es que si lo vives... Y yo siempre he tenido mucho respeto a todas estas cosas. Yo nunca he querido hacer, nunca jamás una ouija, películas de espíritus, posesiones, todas estas cosas, no quiero verlas, no me gustan nada. Y bueno, y estas cosas existen, están y cada vez están más, porque cada vez hay más portales abiertos, cada vez hay más personas, como te decía antes, que lo utilizan en su beneficio. Los rituales para tener poder, fama, hacerle daño al vecino, o mi ex se me ha puesto los cuernos con alguien, ahora la voy a putear, le voy a hacer daño a ella, y esto a escalas de pequeñas escalas se utiliza y va increciendo, ¿eh? Pero ¿qué podemos hacer? Concienciar a la gente, despertar almas, como te decía al principio, despertar almas. Porque me has dicho que, o sea, te hizo como una especie de exorcismo, ¿se podría decir entonces? Sí, podría ser que fue una especie de exorcismo, como hacen los curas realmente, extraer. Lo que pasa es que un exorcismo sí que es un demonio. El que estaba conmigo no era un demonio. Era un fresco, por decirte algo. Era un alma que había muerto y quería seguir aquí. Y quería seguir aquí, bueno, se meten a través de alguien que en ese momento energéticamente está débil. Se suele meter mucho a las personas con drogadicciones y alcoholismos, porque están muy débiles y suelen ser estas personas, suelen haber sido anteriormente alcohólicos en su vida terrestre. O sea, ellos han sido o alcohólicos o drogadictos y se vuelven a enquistar en un drogadicto porque quieren seguir aquí. Entonces esta persona se enganchó a mí porque se canalizó a través de la ouija. Y de todos los que habían allí, la que más energía tenía era yo, para absorber. Porque si él lo que pretende es vivir en un cuerpo que no es el suyo, con su espíritu, necesita una persona con mucha energía. Y sí que es cierto que yo soy una persona que tiene mucha energía. ¿Y cómo fue ese proceso de...? Porque cuando haces la ouija, que aparecen todos esos episodios, incluso me dices de un niño, que me explicaron la historia, que uno de esos sucesos de pues, marido-mujer, que había esos problemas, había un niño también que... Sí, había un niño, el niño de mis vecinos, que agredía a su madre, o sea, le pegaba, o sea, pero era así como espontáneo, salía y ¡bum!, iba a pegarle a la madre. Y dices, pero esto cómo puede ser, que allí hubiera salido algún ente más, o estuvo rondando por ahí mucho tiempo, y se vino a mí el día de mi cumpleaños. Puede ser, que fue cuando lo detectamos en la foto, que estuviera haciendo maldades, porque además suelen ser, les gusta hacer maldades. ¿Porque era ese mismo niño que luego se tiró? No, ese era el vecino del quinto. Pero claro, es que todos estos episodios turbios, explica extraños... el episodio porque este me parece súper fuerte. Era un vecinito del cuarto piso. Nuestro edificio tenía 5 pisos. El mal se gestó en el bajos y fue subiendo hacia arriba, que es lo que yo entiendo. Que el mal fue subiendo hacia arriba hasta que encontró un sitio donde depositarse. Él fue haciendo maldades porque se divierten, se lo pasan muy bien. Fue subiendo haciendo maldades. Igual los niños tienen mucha energía, enseguida lo cogen todo. Igual le han dado un masaje al niño y le dijo, tírate. Pero claro, yo eso no lo sé. Eso son especulaciones mías, cábalas que yo me hago. Voy pensando, porque aquello fue subiendo de pisos. Y el niño salió al balcón y se tiró. Se puso una capa que tenía de Superman en aquel entonces. Pero es que el niño tenía 4 años. Tampoco podía entender mucho si iba a volar como Superman. No sé si Superman era un superhéroe, pero bueno, es que la madre estaba en la casa. La madre estaba en la cocina y él de repente, cuando se quiso dar cuenta, estaba el niño abajo. No sé, estos son ya cábalas. ¿Y murió el niño? No, el niño no murió porque, afortunadamente, no murió porque estaba el mercadillo. Justo ese día estaba el mercadillo. ¿Lo salvó el mercadillo? ¿No era su hora de morir? No lo sabremos nunca. Nunca lo sabremos. No, porque ¿cómo has vivido eso? No sé si como trauma has tenido que sanar. Bueno, no. Terapeuta eso no. también, no sé. Me has dicho Me que te gustan los costó psicólogos. ahora que me estás tocando este tema. Mis hijos también lo vivieron. Esto sí que nos costó mucho más trauma porque nos tuvimos que cambiar de piso. Yo tenía un ahijado que falleció con 6 años. Falleció en el hospital de San Pablo, en el mismo hospital que estuve yo ingresada. Este niño nació con el corazón más grande que la caja torácica. Entonces el corazón le iba creciendo más de lo que él crecía. O sea, para que me entiendas fácil, tenía un corazón de un caballo en un cuerpo de un bebé.
Hostia. Claro, ese corazón seguía creciendo y el niño, claro, el niño crecía, pero el corazón ya era tan grande que, claro, aquello se iba expandiendo. El niño vivía medicado, no podía correr. Bueno, el nene se le hizo un trasplante con 6 años, no resistió el trasplante. Bueno, también hubieron varias negligencias. Bueno, por lo que fuera, el niño falleció. El niño falleció. Yo le tenía muchísimo cariño. Yo me mudé a vivir a casa de sus padres. Estuve allí 2 años en Sardañola porque trabajaban y los estuve cuidando. Dejé mis estudios parados durante ese tiempo para hacerme cargo del crío. Y el crío al final, pues lamentablemente falleció. Y nosotros nos mudamos a un piso, aquí en Castelldefels, mis hijos y yo, una vez muerto el padre ya. Y en este piso, mis hijos por la mañana, yo me levantaba por la mañana para levantarlos, para llevarlos al colegio y irme al trabajo, y me encontraba los juguetes tirados en el comedor, no en la habitación, en el suelo del comedor del piso. Claro, yo levantaba a los niños y siempre iba el mayor. Álvaro, hijo, otra vez los juguetes, y los recogimos anoche. Y me decía, mamá, no he sido yo. Viene un niño a jugar con nosotros por la noche. Bueno, aquel era muy fantástico cuando era pequeño. Él siempre ha sido muy imaginativo. Era un niño muy movido también. Y yo no le hacía caso. Pero un día, y al día siguiente, y al día siguiente. Y entonces cogí al pequeño. Gonzalo, hijo, viene un niño a jugar con vosotros. Claro, eran pequeños, pero no tan pequeños. Porque él tendría 7 años, el mayor tendría 7 años, se llevan 4, pues calcula que tendría el pequeño. No era tan pequeño para saber si viene otro niño a casa. Y me decía, mamá, sí, viene un niño a jugar con nosotros por la noche. Bueno. Juan Manuel, que era mi pareja por aquel entonces, que era esta persona que te he dicho, que yo he querido muchísimo, vino un día a casa. Yo tenía el piso era muy grande y yo tenía una habitación muy grande, era una suite. Y fue a entrar al baño y salió corriendo. Y me dijo que él no venía más a mi casa. Que en mi casa había un niño dentro de la bañera. Que era un niño de unos 6 años rubio. Y la descripción que me daban él y me daban mí. Y él no creía en nada, ¿eh? No creía en nada. Era un ateo. Cada vez que yo le hablaba algo me decía, tú y tus chaladuras y tus rollos conspiranoicos, me decía siempre. Y me dijo, en la bañera hay un niño, dentro de la bañera hay un niño. Bueno, tuve que empezar a hacer. La descripción que daban mis hijos y que daba él era la misma, pero yo no lo veía. Entonces empezaron a suceder otra serie de acontecimientos. A posterior, ¿eh? Esto fue increciendo. Los móviles no funcionaban dentro de la casa. Venían a verme mis amistades y se incomunicaban los teléfonos. Vinieron 4 compañías de teléfono a ponernos la línea de móvil. No se pudo conectar. No hubo forma. ¿Y solo en tu piso? En ese piso. Empezaron a agrietarse las paredes. Se agrietaban las paredes, empezaban a hacer grietas. Tengo los documentos. Fui al ayuntamiento y traje a un perito del ayuntamiento porque era un edificio nuevo. El edificio está aquí, ¿eh? Aquí en Castelldefels, te podría decir dónde. Vino un perito del ayuntamiento y me dijo que solo era mi casa. Peritaron el edificio entero. Porque esto era en el momento que tenías el ente contigo o después, esto antes. Fue después. Yo el ente me lo quitaron con 19 años y yo mi primer hijo lo tuve con 30 años. Bueno, me decía el perito que no entendía por qué pasaba esto en el piso. Entonces, ¿yo qué hice? Me fui a buscar un sanador. Un santero, un cubano. Y lo traje a mi casa. Y el cubano me dijo que sí, que lo que había en la casa era mi ahijado, que al morir, como estaba conmigo tanto y me tenía tanto cariño y yo a él, que se había quedado conmigo. Pero que el niño, como era tan pequeño y era un alma tan joven, que no encontraba la luz, que había que ayudarlo a ir a la luz. Y entonces le hicimos una serie de rezos, de misas, de rituales, pero no de rituales satánicos, de rituales de luz con flores blancas, con muchas velas blancas. Yo fregaba cada día con agua de laurel y rezaba mientras fregaba la casa. Y a través de hacer muchos rezos, él se fue. Y dejaron de haber apariciones, dejaron de haber problemas. Nosotros abandonamos ese piso porque nos fuimos a vivir con Juan Manuel a su casa. Pero bueno, los problemas dejaron de ocurrir.
Pero que hasta vino un perito del ayuntamiento, porque es que ya me preocupaba, me resultaba preocupante. Y en ese mismo piso, y ya cerramos el tema de este piso, antes de irnos, estando yo en la cocina con mi hijo mayor, cocinando una olla de sopa, no se me olvidará jamás, estaba como estoy ahora de pie, y aquí había unas cristaleras, seguías un poquito hacia adelante y estaba el lavadero. ¿El lavadero qué quería decir? Yo tenía la lavadora, la secadora y un tendederito interior. Era un piso muy grande, muy chulo, de obra nueva. Y mi hijo estaba aquí a mi lado, que me llegaría sobre esta altura, mirando cómo yo cocinaba. Le gustaba mucho, yo le llamaba el escochiflero. Él es un cocinitas, le decía. Y bueno, a día de hoy cocina maravillosamente bien. Y me acuerdo que me pegó un tirón del delantal. Yo noté una sensación, una presencia, alguien muy grande que estaba allí. Yo lo noté, yo estaba de espaldas a la puerta de la cocina, me quedaba a mí detrás. Yo estaba notando que entraba alguien por la cocina. Y entonces el niño me pegó un tirón de aquí a la izquierda, del delantal que yo llevaba, que me hizo hasta daño. Le digo, hijo, ¿qué haces? Me dice, mamá, el Papa. Me dijo, mamá, el Papa. Era mi marido, su padre. Estaba pasando. Pasó por al lado nuestro. Y tal como pasó, salió por el lavadero y por la ventana se fue. Hostia puta. Y por la ventana se fue. Pero, al tercer día de morir, mis hijos estaban, yo por aquel entonces regentaba el canal olímpico. Tenía la concesión, era la gerente. Bueno, lo llevaba yo. Había cogido la concesión del canal, lo tuve 6 años. Mis hijos tenían una canguro cuando yo estaba trabajando que muchas veces dormía en casa. Mi marido había fallecido y yo tenía que seguir yendo a trabajar. Y habían pasado 3 días y me llamó la canguro a voz en grito, histérica por teléfono. Ven a casa que tengo miedo, ven a casa que tengo miedo. Digo, ven a casa que tengo miedo porque que el Juan está en casa. Digo, ¿cómo que el Juan está en casa? El Juan está en casa. El Juan ha venido a despedirse de los niños. Digo, ¿por qué le tienes miedo? Si tú lo conocías, si es el padre de mis hijos, ¿por qué le tienes que tener miedo? Si ha venido a despedirse, estaba sentado en la cama de su hijo. Había venido a despedirse de los niños. Al tercer día, que es cuando el alma asciende atrás, como al tercer día que Jesucristo resucitó. Pues al tercer día se sentó en la cama y ella lo vio. Y claro, le entró en pánico y me llamó. Claro, cuando yo vine ya no estaba. Nos mudamos a aquel piso y allí lo volvimos a ver al Papa. Y nunca más lo vimos, nunca más lo hemos vuelto a ver, ni a notar su presencia. Cierto es que yo hace muchos años que yo hablo con él, sí que hablo con él, pero no siento que me contesta. Siento que me escucha, pero no me contesta. Hablo con otros entes y con otros seres y sí me contestan, pero él no. Y yo siempre digo que voy con mis 3 padres porque sé que van conmigo. Mi padre creador, mi padre biológico y el padre de mis hijos, mi otro padre. Para mí es el padre de mis hijos, es mi otro padre. Y yo voy con mis 3 padres. Pero claro, eso ya puede quedar en la creencia tuya, decir, bueno, esta mujer me está contando una película de fantasmas que... Pero bueno, hubieron muchos testigos en aquel piso. Es que llegó un momento que mis amistades no querían venir, porque se crispaban, entraban al piso y se ponían nerviosos, se peleaban entre ellos. Sí. Y así fue. Y episodios así de espíritus, y bueno, sí, yo noto presencias. Yo tuve otra aparición, bueno, esto sí que fue una aparición, pero esto ya no viene de espíritus. Yo vi un verde, yo estuve jugando con él. ¿Un verde? Sí, un Paul. ¿Has visto la película de Paul? No. Pues te la recomiendo. Es una película que habla de un extraterrestre que es de color verde, que son los verdes, que es un híbrido entre los grises. Ah, vale, es el que dices, el alienígena este. Es verde, Paul, sí. Bueno, Sé pues quién a mí dices. se me apareció uno físicamente tangible en un piso que vivíamos en la Diagonal y quería jugar, era un niño, yo siempre les dije a mis hijos, pero yo llamé a mis hijos que estaban viendo una película, yo estaba en mi habitación y yo llamaba al mayor, porque el otro era muy chiquitito, porque él jugaba, ¿sabes? A un niño cuando quiere jugar que se asoma y se ríe y era un niño, yo le calculaba unos 8 o 9 años, pero era un Paul, pero en niño. Y yo empecé a llamar al grande, Álvaro. Cuando él se dio cuenta que yo estaba llamando a alguien más, se asustó y se fue. Pero yo lo he visto.
He estado jugando con él. A ver, bueno, esta mujer está como un yum, ¿no? Todo lo que me está contando es mi testimonio. Mis hijos eso nunca lo llegaron a ver. Lo vi yo sola. Me recuerdo, me decían mis amigos, te habrás fumado un porro de hierba bastante largo y por eso lo has visto verde. Claro, lo típico que se pitorrean, ¿no? Pues dices, bueno, pues según con quién no voy a tratar estos temas. Y es con muy pocas personas he hablado yo estas cosas. Estas cosas no se las puedes contar a cualquiera. Pero bueno. Porque ¿cómo viviste ese proceso de la pérdida de tu exmarido? ¿Era? Horrible, muy mal. Exmarido. Muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal. Y él también estuvo muchísimo tiempo con nosotros. También le tuvimos que hacer misas para que se fuera, porque yo... Para mí es que era todo. No es que era mi marido, el padre de mis hijos, era mi marido, mi amigo, mi bastón. Yo siempre dije que para mí era mi bastón. Y mi madrina, hermana de mi madre, me dijo, el día que te falte Juan, te va a costar mucho seguir adelante, ¿eh? Y yo estuve muy mal, en una depresión horrible. Es que para mí era todo. Es que yo siempre lo he dicho, que me hubiera venido a buscar hasta el infierno si yo se lo hubiera pedido. Yo no he conocido ningún hombre así. Sí, Juan Manuel era buenísimo, que lo conocía posterior. También se llamaba Juan y también se murió. Yo a veces en broma digo que soy la viuda negra. Digo, no me voy a echar más novios porque me los cargo a todos. Se llamaban Juan los dos. Pero sí, lo pasé muy mal, me costó muchísimo y yo todos los días... No hay día que no hable con el padre de mis hijos. Casi todos los días. Con mi padre hablo muchísimo también. Pero ves, por ejemplo, Juan Manuel sé que viene a verme. Porque yo lo huelo. Yo huelo el Ducados. Yo noto su presencia. Pero mi padre y Juan, desde que yo les di la luz para que se fueran, o sea, los solté de mí. Que no estuvieran amarrados a mí, yo los tuviera retenidos aquí porque ellos sintieran que yo los necesitaba o que yo los estaba pasando muy mal. Juan Manuel fue distinto. Él viene a visitarme cuando quiere. Sí que lo pasé muy mal, pero no era aquella necesidad, aquel amarre, ¿no? Es que era como que yo los tenía como amarrados a mí. Entonces yo esto con los años he aprendido que esto no lo puedes hacer, porque si no lo hubiera hecho lo mismo a Juan Manuel. Mi abuela viene a verme muchas veces, mi abuela vivía conmigo. Mi abuela, yo no pude ir a su entierro porque mi abuela falleció, yo estaba a punto de dar a luz, vivía conmigo. Vivía conmigo, salvo 2 o 3 veces que se iba a su casa, dormía en su casa, pero por la mañana se levantaba a las 7 y estaba en mi casa ya. Y recuerdo que esa noche se fue a su casa y bueno, se levantó al baño, tenía 82 años, estaba muy cascada del corazón y la yaya murió en el baño. Pero claro, yo por la mañana cuando me levanté, las 7, las 8, las 9, las 10, la yaya no viene, esto no es normal. Claro, antes no había móviles, había el teléfono fijo. Claro, allí no me contestaba nadie. Llamé a mi padre y dije, papá, la yaya no contesta, baja a ver qué pasa. Bajaron y la encontraron en el baño. Se había quedado allí, pobrecita, como un pajarito sentadita en el baño. Pero claro, me faltaba muy poco para dar a luz a mi hijo y no me dejaron, porque yo estaba tanto de mi abuela que tenían miedo que yo tuviera un parto prematuro o le pasara algo. Era el primer nieto también y me lo tenían mucho como en algodones, ¿no? Pero bueno, y mi yaya viene a visitarme. Yo es que la siento conmigo y le hablo, y a veces noto que me toca. Porque ahora imagino que ya lo has normalizado, pero las primeras veces, claro... Te da miedo. Las primeras veces también te da miedo. Y me sigue dando miedo una cosa que me pasa bastante a menudo. Cuando me acuesto, veo... Mi hijo el mayor también le pasa, ¿eh? Mi hijo el mayor es muy sensitivo. Me pasan cosas por arriba. Sombras. Pero sombras que sé que son... Hay algunas que sé que son animales. Son almas. Y muchas sé que son demonios. Y seres de baja vibración. O tulpas, como te he dicho antes, o entes. Y esto se te engancha. Si tú no estás fuerte, como yo, por ejemplo, igual 10 años atrás me hubiera enganchado alguno. Y es que los veo, pum, pum, pum. Hay días que no veo ninguno, pero hay veces que los veo. O cómo dan vueltas, o cómo se pasean por el suelo. Y es bastante turbio en ese momento. Yo ahora ya lo llevo de otra manera, ¿eh? Cuando veo a lo mejor que noto que es algo maligno, me pongo a rezar y desaparece. Me pongo a rezar el Padre Nuestro y desaparece. Y si no, pues les digo, bueno, si sois buenos y habéis venido para el bien en son de paz y sois seres de luz, os podéis quedar. Pero si sois seres de baja vibración, demonios,
espíritus, en el nombre de Dios, marcharos de aquí, y a mí me funciona. Porque alguna vez que has tratado con algún demonio malo, con algún ser ¿De verlo maligno, físicamente? sí. Sí. Yo he visto un reptiliano en mi piso donde vive ahora mi hijo el mayor, y hice un viaje astral y vi a Bill Gates y a Melinda Gates y estuve hablando con ellos y les dije que eran unos criminales y asesinos de la humanidad, y los vi. Además me transporté en una bola de luz. Alguien vino a buscarme, pero es que yo me acosté queriendo hacer esa canalización. Yo quería ir a hablar con estas personas. Y a mí algo me vino a buscar, una bola de luz, me llevó y después me trajo. Y yo he estado físicamente a través de un viaje astral en los DOOMs y en los biolaboratorios. Y yo he visto muchas cosas. Y yo he llorado mucho, mucho. Que mis familiares y amistades muy cercanas, incluso mis parejas, me han dicho: Esther, vas a acabar loca. Deja ya de investigar, deja de averiguar, vas a acabar loca, porque con todo lo que es que todo lo que yo sé y todo lo que yo he visto es tan horrible, he visto tantas cosas tan horribles, y después las he corroborado con documentos, con testimonios. Hay muchísima información. Si tú entras a la página de la CIA o del FBI mismo, tú puedes encontrar allí documentos de muchísimas cosas que luego le cuentas a alguien y te dice que es mentira. No es mentira, está el documento aquí, te lo estoy explicando yo. Que tú no lo quieras creer o te quieras tapar los ojos es muy diferente. Pero yo he visto tantas cosas porque es que además yo he estado allí físicamente y lo he visto. He llegado a ver mutaciones de niños con vegetales. Los niños brócolis, les llamo yo. Tienen cabezas de brócoli. Que es que esos son experimentos que ellos hacen en los laboratorios. Y hibridan humanos con vegetales, unas razas con otras, animales con humanos, unas barbaridades. Las quimeras, pues ellos han hibridado hasta las quimeras. Juegan a ser Dios. Y bueno, y es todo muy feo. Porque me hablabas también de Y cosas... me desperté el día que vi al reptiliano, yo me desperté, justamente estaba haciendo un viaje astral a un Doom. Te hablo de un Doom, muy Doom, ¿eh? ¿Qué mucho. es un Doom? Un Doom es, bueno, pues como le llaman aquí, como si fuera un sótano. Ah, vale. Un Doom, bueno, un Doom todavía está más reforzado, es como si fuera un búnker. Vale. Un búnker, pero muy abajo, muy abajo, muy abajo. Muy abajo, pero... ¿Pero espiritual o físico? No, físico. Ah, vale. Yo he estado allí en un viaje astral en varios sitios de estos y he visto lo que hacen. He visto niños metidos en jaulas y he visto seres de otros sitios, y me desperté de uno de estos viajes y tenía uno delante, lo tenía delante de mi cama, un reptiliano delante, y ese momento fue uno de los más terroríficos de mi vida. Pegué un grito y empecé: Dios mío, por Dios, Dios mío, Dios mío, Dios mío, y desapareció. ¿Y cómo No sé lidias si es que con yo esto? en ese viaje lo traje conmigo, porque estos viajan a través de las energías, ¿eh? Si no, no pueden traspasar a la dimensión nuestra, porque ellos están en otro plano. Pero abajo sí que pueden, porque están en el inframundo. Abajo sí subsisten. Aquí arriba, para subsistir, o tienen que canalizarse a través de un ritual o a través de una línea sanguínea, que son las líneas de sangre de las realezas, que son las 13 líneas de sangre que gobiernan este planeta. ¿Sabes Eso las es tema líneas? eso es tema para otro día. Para otro Bueno, podcast te podría entero, dar un ¿no? par de nombres de familias que conoce todo el mundo, pero eso es de Vox Populi: los Rothschild, los Rockefeller. Y hay dos facciones, la facción de la luz y la de la oscuridad. Otra de esos linajes de sangre son los Kennedy, los Romanovs, los Churchills. Están unos contra otros. Unos están del lado del bien y otros están del lado del mal. Pero como ahora mismo el poder en el planeta durante 2000 años lo tenía el mal, ha terminado. Los 2000 años de poder del Colorado han terminado. Si a eso le sumas las razas que nos tienen aquí encerradas, que pactaron con este ser colorado, porque no me gusta ni nombrarlo, es que ni nombrarlo, pactaron con nuestros gobernantes, nuestros militares, está todo podrido y enquistado. Sí, porque antes me hablabas de Obama Les han también, prometido ¿no? la vida Cuando- eterna. Bueno, el Obama está saliendo ahora en el juicio de Pat Diddy por todas partes, pero es que el Obama
¿Qué pasó? ¿Qué puedes hablarnos del caso este de Puff Diddy? El caso del Puff Diddy, bueno, el Puff Diddy tiene templos en su casa, túneles, rituales, que acaban llevándote a Dooms o a Zulos, donde allí hacen sus rituales de sangre, rituales satánicos, vejaciones, extraen adrenocromo. Entonces este señor lo que tenía era en su casa, esto es como la isla de Stein, cámaras en todas partes y en cada habitación una cámara, drogaba a sus invitados, unos sabían a lo que iban, otros no. Y uno de sus mayores amigos era el señor Obama, que ha estado en varias ocasiones, que es un pedófilo de los peores. El señor Obama es un pedófilo de los peores. Pero es que el señor Obama como tal no existe, es un personaje inventado. Este señor ni es americano, ni afroamericano, ni tiene DNI, ni de nacionalidad. Vete a buscar su familia atrás, no encontrarás nada. Este señor fue creado para ponerlo como presidente para destruir Estados Unidos y a su vez el mundo entero. Si Estados Unidos cae, cae el planeta entero. Pero esos son temas muy largos de explicar. Para empezar, este señor es keniano. Un presidente, para ser presidente, tiene que ser nacido en Estados Unidos, por lo menos en la Constitución y la ley que se rige en Estados Unidos. Por lo tanto, es un presidente ilegal. Esta persona se puso aquí para implantar la Agenda 2030, que se tenía que implantar en el año 2050, según están en sus escritos y en los tratados de los pactos de Sion. Se dieron cuenta que habíamos demasiados despiertos ya, que íbamos a frenar esto, y lo aceleraron todo. Como lo veis que lo están todo acelerando, como la gran estafa del cambio climático, que te dicen que la huella del CO2, sin CO2 estaríamos muertos. Sin CO2 estaríamos muertos. Y ahora me vas a venir a mí a decir que los peos de las vacas contaminan. Mira, por favor, a otro tonto que se crea esto. Pero como el planeta está adoctrinado y aborregado y dormido, pues se lo tragan todo. Y así nos va como nos va. Así nos va como nos va. Porque a nosotros nos han dejado de los mentirosos, de los conspiranoicos, de que eso no es verdad. Entonces, ¿a quién creen? A los políticos que te van a salvar, o a los cantantes. Pero vamos, es que me pareció el colmo. Ha hecho hace, ¿cuánto? 3 días un concierto, el Bugs Bunny aquí en España. Ha reventado de gente. ¿Esta es la sociedad que va a escuchar a esta basura? ¿Que está haciendo un ritual satánico a gran escala con lo que está cantando? Que en cualquier momento te van a sacar un cuchillo y se van a cargar a alguien en el escenario, que es lo que les falta por hacer. Y todo viene de muy atrás, muy atrás. Y ahora te voy a decir una cosa que le va a chocar a todos. ¿Sabes lo que significa gol? Gol. Destrucción. De fútbol, dices. ¿Cómo tienes contento al pueblo de España? Y a muchos otros pueblos. Al pueblo de España sobre todo, con el fútbol. Pan y circo para el pueblo. ¿Qué haces en un torneo muy grande, en un mundial, cuando meten un gol? Tanta gente a la vez. ¡Gol! ¿Sabes la vibración que genera eso y la mala energía que genera eso? Estás alimentando a los malos, al mal. ¿Qué quiere decir destrucción? Pues con todos igual. Con todos igual. Esto del gol, te lo digo. Ahora que piense la gente y que investigue. Yo siempre digo, no me creáis a mí, yo os lo cuento. Yo os doy unas pautas. Investigar. Está todo ahí a la luz. Está todo ahí. Como decía Mulder, la verdad está ahí fuera. De Expediente X, que no sé si la conoces. No. Y ahora te voy a contar otra más grave. Dicen que han encontrado una pieza, han dicho hace unos meses, no mucho, que han encontrado una pieza, el Pentágono, la NASA, no sé qué. Es una pieza así, de una especie de acero inoxidable, de un material, metal. Lleva unas inscripciones. Esa pieza nos la enseñaron en los años 60 en una serie que se titula Abducidos, de Steven Spielberg. Y ahí te lo contaron todo. Terminó la serie y esa pieza se pelean 2 hermanos por tener la pieza. Y la encuentran en el ovni que se estrelló en el Área 51. Y esa pieza la sacan de ahí. No me digas que la acabas de encontrar ahora, porque a mí esa pieza ya me la enseñaste hace 60 años. Esa pieza la tenía guardada hace un montón de tiempo. Y ahora que nos vas a sacar con cuentagotas, está todo encubierto. Ya te lo contaron, no es que te lo van contando. Después empalmaron con Expediente X, con Mulder y Scully, que te lo fueron contando de todo. Y bueno, y una que se lleva la palma, que está súper bien hecha,
que es maravillosa, es Stranger Things. Stranger Things, ¿a qué juegan los niños? A dragones y mazmorras. Que la veía yo cuando era pequeña. ¿Qué hay en dragones y mazmorras? ¿Cómo lo llaman al malo? El Demogorgon, ¿no? El era? Demogorgon. Es que el Demogorgon existe. El Demogorgon se come las almas que le llevan los seres de la cuarta, porque si no se los acabaría comiendo a ellos. ¿Por qué se llevan los seres de la cuarta? Pero es que el Demogorgon no es el que secuestra al niño. El que secuestra al niño lo secuestra para el Demogorgon, para que no se lo coma a él. Porque él se alimenta del pánico del niño. Pero el de arriba no. El de arriba necesita el alma. Que ese es el Demogorgon. ¿Que dónde están? ¿Por dónde entran? Por un árbol. ¿A dónde? Al inframundo. Así es todo, Rey. Así es. Porque me decías que quien, bueno, te introdujo, quien, no sé si fue tu mentor en todo esto, fue tu padre, ¿no? Mi padre. Mi padre y la madre de mi ahijado que se murió. Que ella me presentó a JJ Benítez, el escritor de Caballo de Troya. Me lo presentó con 14 años. Me dejó el tomo 1 y a día de hoy los tengo todos sus libros. Y aprendí muchas cosas de ella y con JJ Benítez. Pero mi padre me enseñó muchas cosas. ¿Qué fue para ti tu padre? Mi padre para mí era todo. Mi padre para mí era todo, mi maestro, mi amigo, mi luz, mi todo, mi mentor. Mi padre era mi mentor. Porque bueno, que vio, que te explicó. Bueno, mi padre vio bastante poco, ¿eh? Bueno, yo siempre recuerdo frases de mi padre cuando empezaron con el rollo del reciclaje hace ya muchos años. ¿De reciclaje? El reciclaje, que es otra estafa de las grandes. Puse una denuncia yo cuando era directora gerente de un restaurante muy conocido aquí. No voy a dar el nombre. Vi cómo lo mezclaban todo y llamé a dirección y puse una caja muy grande y secretaria de dirección me contestó que allí lo mezclan todo. Digo, ¿y por qué tengo yo a mis empleados separando el cartón, el cristal y lo orgánico? Para que vengáis y lo metáis todo en el mismo contenedor. Es que yo lo he visto con mis ojos. Es una estafa muy grande. Y yo recuerdo frases de mi padre, que tendría yo 8, 9, 10 años, y le decía a mi madre: Lolita, por favor, que eso que estás haciendo es una mentira y un engaño, que os creéis todo lo que os cuenta la tele. Apaga la tele ya. Eso siempre lo decía mi padre. Apaga la tele ya, que todo lo que os cuentan es mentira. Empezaron primero con la capa de ozono hace muchos años, para empezar a introducirte el cambio climático. ¿Para qué el cambio climático? Para acabar con la agricultura, la pesca, la ganadería, darte alimentos ultraprocesados y transgénicos y acabar envenenando al humano. Entonces, como comes porquería, tu cuerpo está envenenado. Entonces, ¿a dónde te mando? Al médico. ¿El médico a dónde te manda? A empastillarte. De los psiquiatras, ¿no? Que me hablabas antes. No, y a todo. Porque si yo estoy comiendo ultraprocesados que me están provocando un cáncer, al final voy a acabar yendo a tomar medicamentos para el cáncer, para el dolor, para el no sé qué, para el no sé cuánto. O es como la sal, que te han dicho toda la vida que la sal, que el colesterol, es mentira todo. Sin sal tu cuerpo no funciona. El horror más grande es el azúcar. Y nos han implantado el azúcar desde... Bueno, en Estados Unidos se desayunaba huevos fritos con bacon. ¿De dónde salieron los cereales? Sí, me hablaban de los azúcares, de las harinas. Bueno, las harinas es lo peor que hay. El trigo lo trajeron de otro planeta. Y lo trajeron los grises, para envenenar al ser humano. El trigo no estaba en el planeta Tierra. No lo puso el creador que creó la Tierra. El trigo es lo peor que hay. Es horrible. Y bueno, todo lo que sea blanco, ¿eh? Pero el decirnos que la sal es mala, que el colesterol es falso. Pues mi padre ya me venía con todas estas cosas, pero en mi casa no lo escuchaba nadie. No escuchaba nada más que yo. Y yo iba creciendo con eso, ¿sabes? Con eso. Y a medida que me iba haciendo grande, mi padre me iba explicando cosas. El descubrimiento de América, lo que nos han contado, el asalto a la Bastilla, Napoleón, la Guerra Civil Española, nos lo han contado todo al revés, todo es mentira. Y todo eso mi padre me lo ha ido... Y yo he seguido con los años. Bueno, me explicaba las vejaciones que hacían los jesuitas en los colegios, cómo a los niños, cómo los amenazaban, cómo a mi abuela, porque mi padre habló una vez, la pusieron a fregar de rodillas en la escolanía de Sarriá, de fregar todas las escolanía de rodillas, que aquello era criminal. Todo eso me lo ha contado mi padre. Mi padre lo ha vivido. ¿Cuántos casos de pederastía han sacado de los jesuitas en España? Un montón.
Pues ese es el cáncer mayor del mundo, la pedofilia. Que me hablabas de los curas. Es que son los curas, son los políticos, son los jueces, es que son todos. Es que es horrible, es que es una espiral de mierda. No quería decir la palabra, es una espiral de mierda. Que todo converge en el mismo sitio, como con las grandes empresas. El mundo lo dominan, igual que 13 familias de sangre que están enfrentadas una a la otra, porque unos quieren el bien y otros quieren el mal. Han ganado los malos. Ahora mismo, en este momento, llevan miles de años que han ganado los malos. Han conseguido hacer lo que querían con la humanidad. Porque estamos durmiendo todos. Más el adoctrinamiento en los colegios. La teoría de Darwin, por favor, que no venimos del mono, ¿eh? Por favor, por el amor de Dios. Es que es otro engaño muy grande. Es que diciéndote que vienes del mono, es que ya es como decirte, es que no eres nadie, es que has venido aquí y eres como un Una insecto, evolución. ¿sabes? Es que no eres nada. No, señor, nosotros somos seres de luz, somos seres espirituales, tenemos muchísimo potencial. No, es que no somos nada. Bueno, como le dices a, yo qué sé, dice, ¿le vas a dejar este planeta a tus hijos? Ah, bueno, que se apañen los que vengan detrás. ¿Cómo que se apañen los que vengan detrás? Pues que a lo mejor el que venga detrás eres tú, reencarnado. Que no lo sabes. Entonces, ¿para qué tienes hijos? ¿Para dejarles en esta basura del planeta? O sea, te vas a comprar una moto y le das 40 vueltas, vas a 50.000 concesionarios y vas a ponerle a tu hijo una vacuna que no sabes lo que lleva, sin mirarlo, porque te lo está diciendo un médico o porque te lo está diciendo la tele o el comité de expertos que nunca asistió. Es que esa es otra muy grave. Y así, mediante medicamentos, la comida, los dibujos animados. La Disney es una basura, es horrible. Es pedófila satánica, pero vamos, desde el minuto 1. Bueno, o sea, ha habido polémicas ahora con el tema de Barbie, tal. Bueno, la Barbie lo que tiene es que Barbie puede ser todo. El hombre es una mierda. Esto es del rollo wokista LGTBQ y el feminismo enmascarado. Pero bueno, que todo va de la mano, todo forma parte de la misma destrucción, destruir el ser humano. Solo quieren, ahora esto lo has tenido que escuchar, que el Bill Gates quiere tapar el sol. Quiere tapar el sol porque dice para que no se caliente el planeta Tierra. Si el Bill Gates tapa el sol, o el que carajo le dé por tapar el sol, convertimos el planeta en un terrario. ¿En un terrario para quién? Nosotros no podemos sobrevivir, porque nos quedaríamos sin fauna, sin flora, sin CO2 y sin oxígeno. Se convierte en el planeta en un terrario. ¿Para quién es ese planeta? Para los reptiles, ¿no? Pues así es todo. Había una frase que me has dicho que te dijo tu padre, que era que, ¿cómo era? Que la tenía que apuntada. El Dios que sigue no está en la iglesia. El Dios que tú sigues no está en la iglesia. Al Dios que tú sigues no está en la iglesia. La iglesia es otra estafa muy grande. La iglesia es otra estafa muy grande. A Jesús lo mataron porque no interesaba el mensaje que le estaba dando. Él nunca en ningún momento dijo crear iglesias, ni que los curas no se pueden casar, ni tener familia, ni nada de eso. Ellos se han enquistado allí con su poder y el que gobierna el Vaticano es la gran ramera de Babilonia. El Vaticano es la gran ramera. Y el Vaticano, bueno, ahora están empezando a cambiar los papeles, pero porque ahora está la facción positiva cogiendo poder. Claro, antes de lo que pasó, ¿no? De que Cogiendo murió poder el porque- Papa. Claro, pero es que el Papa era el anticristo. El Papa acaba de morir, era el anticristo. Tiene un montón de crímenes en Argentina por pedofilia. Ha estado siguiendo la agenda... Ha estado siguiendo la agenda de muerte y destrucción 2030 globalista. Estaba implantando el LGTBQ, la pedrastia, bueno, y tantas otras cosas. Se llevó un día de viaje al Sata Sánchez este que tenemos aquí, al tirano este que, madre mía de mi vida, con su Begoña, y se ve y se ve cómo le enseña unos libros y le dice, esto está hecho a mano por nuestros talleres satánicos del Vaticano. ¿Perdona? Tú ves el Vaticano por dentro y todo es un ritual. O sea, la sala de conferencias del Vaticano es una serpiente, que es la misma serpiente que tiene la OMS, puesta así, enrollada, que es la serpiente del pecado original del paraíso. ¿Quién era la serpiente? El Colorado. ¿Quién era? Enki. Siempre es el mismo con otro nombre. Te lo pueden pintar de Dios pagano, de Dios cristiano, de Dios musulmán, de Dios... Siempre es el mismo. Siempre es el mismo y todo converge al mismo sitio. Tienen muchos nombres. Y siempre es el Dios del engaño. Tienen millones de disfraces.
Porque ahora con la muerte del Papa dijeron que sí iba a entrar un Papa negro. Eso es otra mentira que han hecho correr por las redes durante años, que la profecía de Nostradamus, en ningún momento Nostradamus dijo que nada de un Papa negro, jamás. Es que es falso. Eso sí que es falso. ¿Dónde está el Papa negro? No está en ninguna parte. Porque esa profecía es falsa. Es que han contado muchas profecías falsas. Oh, que se va a acabar el mundo, que va a caer un meteorito, que la van a sacar 2x3, que va a pasar un meteorito cerca de no sé dónde. Miedo, 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 porque ellos se alimentan del miedo. Para los que quieren hacer un terrario, ellos se alimentan del miedo. Bueno, así funciona, ¿no? Y con las noticias y todo esto, al final nos manipulan y nos ponen miedo para que estemos... Estamos siempre con la vibra baja, Claro. y con la vibra baja te parasita cualquiera y se apoderan de ti. Bueno, al final, antes Entonces le va decías... siguiendo la narrativa de ellos, Sí, hay que reciclar, que el cambio climático. Pero tú sabes en realidad lo que hacen con él. Es que hay mucho plástico. Yo con mi hijo el mayor he tenido esta conversación y al final me tiene que acabar dando la razón. Es que contaminamos porque es raza humana, porque no. Párate ahí. Nosotros contaminamos porque ellos quieren que nosotros contaminemos. ¿Quién fabrica el plástico? ¿Tú? ¿Por qué dejaron de fabricar envases de cristal? ¿Por qué? Pues no les convenía, ¿no? Porque había que contaminar el planeta y decirte que eres tú el que contamina. Porque tú eres el malo, porque el ser humano está destruyendo el planeta. El planeta lo estáis destruyendo vosotros. Para hacer creer al ser humano que somos una basura. Y como eso es todo, es que es todo igual, todo el rato. Todo el rato. Es como como todas las series y todas las películas juntas. No sé si has visto la serie de Dark. Sí, ¿eh? Yo la he visto 3 veces. Muy Yo he hecho buena. una tesis. Tengo una tesis hecha sobre esa serie. ¿Qué hay? La serpiente que se muerde la cola. La tríada. El círculo vicioso. Hay que cortarle la cabeza a la serpiente. Que es la misma serpiente que la que te he dicho antes que tiene la OMS en su logotipo. Fíjate en el logotipo de la OMS. Es el logotipo de la Tierra plana. Con el muro de hielo alrededor. Eso te lo han contado en Juego de Tronos. ¿Dónde iba Arya? A las tierras... ¿Dónde se iba en el final de la serie? Que cogía un barco y a dónde decía que iba a las tierras inexploradas. Más allá del muro. Más allá del muro de la Atlántida. Está Lemuria, Tartaria, otros continentes. ¿Dónde iba Alicia en el País de las Maravillas? Porque Alicia es una obra de arte. Alicia te lo cuenta todo. Alicia, el escritor de Alicia estaba enamorado de la niña. Era la hija de un amigo suyo. Era un pedófilo a gran escala. Y manipulaba a la niña con MK Ultra. Cuando la niña baja a través de la madriguera al inframundo, yo tengo la novela original, dice, no entiendo por qué los hombres caminan de cabeza. ¿Por qué los hombres caminan de cabeza? ¿Por qué decía eso, Alicia? Porque no es redonda la Tierra. Estoy levitando yo encima de una bola. Voy levitando. No tiene sentido, es como el Doraemon, que camina por encima de la Tierra. Es todo... Ahora quiero preguntarte sobre esto también, pero antes para acabar, me hablabas del Islam. Sí. Háblame sobre esto. Bueno, el Islam. El Islam es otra Biblia más, que si las cotejas prácticamente cuentan lo mismo, pero es una Biblia creada por los malos. Para confrontar otra vez a la luz contra la oscuridad. El Islam, ¿qué hace con las mujeres? Vejarlas. Son un cero a la izquierda. Tienen que estar con la hijab, ¿cómo se llama esto ahora? El velo, ¿no? No. Con el burka El yihad, puesto. La yihab, el entero es el burka. Son un cero a la izquierda, no cuentan nada. ¿A dónde van a dar vueltas? Alrededor del cubo de Saturno. ¿Qué hacen ahí dando vueltas alrededor de un cubo negro? ¿Qué representa el cubo negro para ellos? El cubo de Saturno es la representación del sol negro del inframundo, que está debajo de la Tierra. Porque se suele decir que igual que es arriba, es abajo. Y ese es el sol de ellos. Ellos, el culto que hacen es a Satanás. No a Alá. Alá, o lo que ellos quieran decir. Alá es Satanás. La Torá, el Corán, es prácticamente una Biblia, pero cambiada. El problema es que la Biblia la han reescrito tantas veces que la Biblia original está escondida. La tiene el Vaticano, que va a salir a la luz, ¿eh? La Biblia la tiene el Vaticano, la Biblia escrita por mano de Jesucristo. Y ahí sabremos la verdad. Porque cuando hablabas del Islam hablabas del cerdo, ¿no? De la figura del cerdo. Claro, la figura del cerdo. La figura del cerdo cuando desterraron a
bueno, cuando Satán se sublevó a su padre, porque quería tener más poder que él, le dijo, y sus secuaces, lo castigó a la tierra, o sea, lo castigó. Le dijo que lo iba a mandar al abismo, al fondo del abismo. Y entonces le dijo que quería seguir viviendo la tierra, que no sé qué, no sé cuánto. Y dice, te daré 2000 años de poder, pero viviréis en cuerpos de cerdos. Por eso ellos no comen cerdo, porque se comerían a sí mismos y a sus hermanos. Por eso no comen cerdo. También uno de los pasajes de la Biblia que dice que no comerás animales con pezuñas ni que se arrastren, porque su alimento favorito es el cordero. Esto sería un tema para hablar extensamente. Yo te lo explicaría muy bien. El tema del cerdo, la oveja, el Corán, la Torá. Los pastores, nosotros quienes somos, las ovejas de Dios, ¿no? El rebaño. ¿Su comida favorita cuál es? El cordero, que es un cordero o una oveja pequeña. Es que es muy simple al final. Con la gente que hablaba me decían que no comían cerdo porque decían que era como un animal impuro. Sí, según porque era el único que no sudaba, creo que me decían. Ellos dicen que no sudan los cerdos, madre mía, que he dado yo cerdos en Asturias y les he dado de comer, que no sudan, madre mía. Sudan más que nosotros, pero sudar, ¿eh? Claro, son sus símiles. Se comen a los cristianos, que somos nosotros, las ovejas de Dios. Pero a los cerdos no, se comerían a sí mismos y se comerían a sus hermanos. No pueden hacer eso. Y todo está camuflado entre textos y escrituras. Y así es. Antes hablábamos me estabas comentando un poco de la Tierra es plana, Bueno, la Tierra es plana, no es un plato, ¿eh? Vale. La Tierra sí que es circular, pero no es una bola que está ahí flotando. No es una esfera. No es una esfera, ni una pelota, ni una bola, ni está flotando ahí. Ya de aquí podríamos derivar a la teoría de la relatividad, la teoría de la gravedad, que es toda una farsa. La Tierra es una extensión que tiene muchos más continentes de los que nosotros conocemos y se expande y sí que es circular. Pero una bola que está ahí flotando. Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, además, desde la misma teoría de ellos. Si el Sol gira, la Tierra gira, ¿no? Tú giras así, ¿no? Que estamos todo el día girando y tú no notas ningún movimiento en tu cuerpo si se mueven dos cuerpos. Luego hay la serie, que no es una serie, que está escrito en un libro, que es una teoría, la teoría de los tres cuerpos. El Sol, la Luna y la Tierra, son los tres cuerpos. La Luna es un reflejo de la Tierra. La cara oculta de la Luna nunca la verás. Bueno, a lo mejor tenemos suerte y nos la enseñan. Tú mira la Luna un día que haya luna llena. Y a la derecha, si la Luna es... Ponte que la Luna fuera esto, aquí a este lado. La Luna es como que tiene unos dibujos, ¿verdad? Cuando tú la miras. Uh-huh. Pues este trozo de aquí, hazle un círculo. Hazle una foto y hazle un círculo a la derecha de la Luna cuando esté llena y mira la Tierra. Es el reflejo de la Tierra. Lo que pasa es que nosotros solo podemos ver esto porque lo que sigue, el resto de continentes, son los que están detrás del muro, del que nosotros no podemos salir. El muro de hielo. Y el muro de hielo está demostrado por expediciones bastantes y con documentos y vídeos y testimonios. Y muchos militares que han dejado su testimonio antes de morir, generales, mucha gente, que la mitad de lo que hay allí es mármol artificial, que no es ni hielo. Está puesto allí para que no salgas. Está puesto allí para que no veas lo que hay detrás. Porque si vemos lo que hay detrás, nos liberaremos. Y a ellos no les interesa que nos liberemos. Nos necesitan para comer. Nos necesitan para comer de nosotros. Necesitan nuestra energía. Y bueno, hay unos cuantos para que pululemos por ahí y otros se puedan hacer ricos, vender su alma y vivir como dioses y seguir siendo eternamente jóvenes, y sí que necesitan una cierta cantidad de almas para ellos poder controlar. Te recomiendo que te leas los tratados de los sabios de Sion. Los tratados de Sion. De los sabios de Sion. Es toda la agenda que están implantando. Escrita hace... Porque antes estábamos hablando, no hemos llegado a adentrarnos del todo, pero en la área 51. Ahí ahí que creo que le gustan mucho esos temas también. ¿Qué es lo que se hace ahí? ¿Qué es lo que se cuece? ¿Qué están escondiendo?
Bueno, esa es la más renombrada, pero hay más, ¿eh? Está la 52, otras con otros nombres. Bueno, ahí se estrelló el ovni de Roswell de toda la vida, conocido. Allí se estrelló y allí recuperaron cuerpos. Recuperaron un cuerpo vivo y 2 cuerpos muertos. Y allí los tuvieron, los clonaron, estuvieron haciendo experimentos con ellos y luego estuvieron haciendo pactos con ellos porque el que quedó vivo contactó y les dieron tecnologías a cambio de vender a la humanidad. Porque Roswell, ¿qué era? Porque yo no sé muy bien, no he escuchado nunca sobre Bueno, esto. Roswell es la zona donde está el área de 51, por eso le llaman el ovni de Roswell. Ah, es como que cayó allí un ovni. Sí, cayó allí. Ah, y los muertos no eran humanos. No, ¿O sí? Eran 3 grises. Eran 3 grises. Había dos que llegaron muertos y uno llegó vivo, que lo han tenido allí durante mucho tiempo, y él contactó con los suyos y hicieron un pacto a la humanidad con ellos. Y el pacto lo hizo Eisenhower, no lo hizo Hitler. Los campos de exterminio de Hitler son otra mentira. El holocausto es otra farsa. Te lo han contado en películas, sí, y en todo lo que ellos han querido. Pero el hombre del bigote, yo le llamo el innombrable, era el que quiso destruir toda esta basura. Por eso lo pusieron de malo. Lo mismo están haciendo con Donald Trump. Lo mismo están intentando y llevan años hacer con Donald Trump. Desprestigiarlo, difamarlo, decir cosas que no son falsas, que si es un violador, que si esto, que si lo otro. Hitler hizo lo mismo en su día. Hitler se dio cuenta de lo que habían hecho los Estados Unidos con Alemania, con los franceses y los ingleses, el tratado que hicieron para vender a la humanidad. Se dio cuenta, al igual que se dio cuenta Franco en su día, que los masones gobernaban España y parte del extranjero, y los expulsó de aquí. Por eso lo mataron. Ese sería un tema muy largo de hablar. Y el señor H, el señor del bigote, no era nada en absoluto de todo lo que nos han contado. Él quería acabar con todo esto. Él quería terminar con esto. Y se inventaron esta película para hacerlo desaparecer y para ponerlo como el malo. Porque aquí el que gana es el que cuenta la historia. Y normalmente el que gana siempre es el malo. Y yo siempre digo que ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Y hay testimonios, millones de testimonios de judíos que estuvieron supuestamente en los campos de exterminio. No eran campos de exterminio, ni cámaras de gas. Nada que ver con todo eso. Hitler lo único que quería era exterminar a los judíos sionistas, que son los que están ahora mismo dominando Israel, el pueblo elegido de Dios. Sí, ahí Ahí temas tienen mucha chicha, sí. de los que era Israel. ¿Vas a disculpar? No te Estoy preocupes. con un poquito de bronquitis. No te preocupes, nos puede pasar a todos. ¿Y qué hay ahí en Israel? Porque ahí... Uf, en Israel. Bueno, es peor Ucrania, ¿eh? Es peor Ucrania. Bueno, pero en Israel lo que está es el pueblo sionista que odia al pueblo judío y está camuflado como si fuera el pueblo cristiano y está aniquilando a todos los cristianos. Que justamente jamás lo que por eso viene el conflicto con Palestina, lo creó Israel. Lo creó Israel, la CIA y Estados Unidos. Para destruir al pueblo de Palestina. Sí, porque ¿cómo ves tú la situación? ¿Injusticia? ¿Cómo...? Bueno, es la misma de siempre. Es contar una mentira muchas veces contada para que se convierta en verdad. Ocultar la verdad al pueblo y así nosotros vamos haciendo las suyas. ¿Qué pasa en Israel? En Israel están financiando el tráfico humano, el tráfico de niños, como en Ucrania. En Ucrania ya denunció Putin en su día que los biolaboratorios que hay en Ucrania más el tráfico de niños está en Ucrania. Por eso Europa defiende a Ucrania. Por eso tantos países defienden a Ucrania. Porque están tapando sus mierdas. En cuanto reviente Ucrania, sale todo lo que hay en Ucrania. Y Israel es lo mismo. Israel es el Mossad, el que controla el planeta. Israel lo controla todo. El mal más mal está en Israel, en Washington DC y en el Vaticano. Bueno, Esther, brutal. Creo que ha sido una charla interesante, curiosa. Si quieres comentar algo para acabar. Pues nada, me he sentido muy bien, muy a gusto. He venido un poco así tímida, pero bueno, he estado aquí muy bien contigo, la verdad. Es un chico muy agradable. Muchas gracias por invitarme. Y cualquier día tratamos otro tema más concreto, si tú quieres.
aquí estoy para lo que necesites. Sí, has visto, me has dicho, estabas nerviosa, pero digo, al final Sí. te olvidas, es que no hay Sí. cámaras. No es lo mismo hablarle a una cámara directamente que al final pues No tiene nos nada estamos que ver. hablando y te olvidas. No Me tiene- dicen que tengo un poco la faceta de psicólogo. Sí, sí, lo hace muy bien, ¿eh? O sea, está muy a gusto hablando contigo. Vibra muy bien. Bueno, supongo que aquí habrá de todos los tipos. El que dirá, bueno, esta mujer es una vendehumos, está medio loca, es una conspiranoica. Mi finalidad es despertar la mente de muchas más personas y que salgamos de esta cárcel en la que nos han encerrado. Y como libros para libros. recomendar, tampoco me des aquí porque seguro que me darías un montón, pero dame Libros. 5 libros, por ejemplo, para la El gente que Factore, quiera... Factore. De la quinta columna, de Ricardo García y el doctor Sevillano, que los admiro muchísimo. Ese libro está muy bien, lo podéis encontrar en Amazon. Luego tenéis los libros de Colin Rivas, que es bastante conocido, es un gallego, lo sigo yo hace muchos años, y tiene bastantes libros escritos. Carnecopia ha escrito ahora, que es con el timo este que nos quieren meter ahora de que no podemos comer carne, que tal y que otra más. También los podéis encontrar en Amazon. Y yo uno de mis libros que recomiendo leerse a todo el mundo es Comunión. Comunión, Contacto. Os podríais leer cualquier libro de JJ Benítez. Es que libros, Los protocolos de los sabios de Sion. Es un libro muy bueno para entender en el punto en el que estamos ahora mismo. La Biblia, el Corán. Claro, primero lee y luego puedes opinar. Porque Exactamente. ahora como que la sociedad está muy en el punto de Claro, opino de todo sin saber, ¿no? Yo sí que es cierto que si me preguntas algo de lo que no sé, no estoy informada, ni estudiada, ni leída, te voy a decir, no sé, no te puedo contestar. Yo siempre digo que de lo que uno no sabe, no puede hablar. Y de lo que uno no sabe, no puede hablar, opinar, ni desprestigiar. Y bueno, y poco más te puedo decir. Pues El nada. próximo día que vengas, si quieres, traigo un par de libros. Brutal, Y pues los sí, comentamos. seguro que porque podríamos estar aquí horas y horas. Pues nada, gente, espero que os haya gustado mucho el episodio. Seguro que sí, porque mi comunidad es bastante curiosa y le gustan mucho estas cosas. Así que nada, espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en la próxima. Let's go.